Lunes 10 de febrero, amigos televidentes, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticias 7. Tenemos amplia información para todos ustedes, por eso los invitamos a que nos sigan a través del telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Saludo a Fernando Estrada, mi compañero. Fer, buenas noches. Meche, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Un gusto que nos acompañen esta noche acá en el noticiero estelar. Recuerden que ya en cualquier momento en sus pantallas aparece el código QR, que como siempre los invito a que lo puedan escanear con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Aquí arrancamos. Hasta el cierre de esta edición, el escrutinio no ha terminado, aunque faltan menos de 400 actas en ser contabilizadas y un 4% de revisarse por tener novedades. Pero el mapa electoral del Ecuador luego de los comicios es el siguiente. En 15 de 24 provincias, Daniel Noboa le ganó a Luisa González. Como observamos, en toda la Sierra, Galápagos y en casi toda la Amazonía. Además, Noboa superó a González por al menos 20 puntos porcentuales en 9 provincias, mientras que solo perdió por ese margen o más en 3. Y en las que más respaldo recibió fue en Chimborazo, Zamora, Chinchipe, Pastaza y Tungurahua. En esta última, la distancia con Luisa es de 38 puntos porcentuales, mientras que en Pichincha, la ventaja de Noboa es de 11 puntos, traducido en votos, casi 200,000. Volviendo al panorama nacional, Daniel Noboa quedó en el primer lugar con el 44%, siendo el primer candidato en vencer al correísmo en una primera vuelta desde su padre Álvaro Noboa en el 2006. Y tras Luisa González, que tiene 43%, Leonidas Issa y Andrea González quedaron en tercero y cuarto lugar con el 5 y el 2,7% respectivamente. Sin embargo, a ambos, al igual que a los otros 12 candidatos, el voto nulo los vence por su 6,78%. Otro dato interesante es que de 13 millones de ecuatorianos empadronados, 10.700.000 acudieron a las urnas, mientras que un poco más de 2 millones se ausentaron y deberán pagar la multa electoral, que sumando a todos los ausentes, llega a 109 millones de dólares que debería recibir el Consejo Nacional Electoral. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Bueno, acabamos de presentar una revisión de los datos, las cifras de cómo quedaron ayer ya y hoy ratificados por el CNE, los datos oficiales. Y mientras tanto, el presidente de la República, Daniel Noboa, a través de sus cuentas en redes sociales, difundió un comunicado agradeciendo a la ciudadanía por el apoyo recibido en las urnas este 9 de febrero. Vamos a revisar lo que menciona el documento. Gracias, Ecuador, por cada paso que diste con nosotros, por hacer de esta lucha nuestra lucha. Gracias por la esperanza y por el coraje de volver a creer, de creer que el país puede ser diferente, uno de progreso, sin corrupción y de un esfuerzo constante por enfrentar a las mafias y no de pactar con ellas. Gracias por su cansancio, por su sacrificio. Juntos dimos el primer paso. Ha sido un año de lucha incansable por el alma de este país. Ayer logramos lo que no se veía en años. Ganamos la primera vuelta contra todos los partidos del viejo Ecuador. Ganamos y dimos el paso más importante de todos, consolidar una asamblea distinta, convirtiéndonos en la primera fuerza, capaz de trabajar por ustedes y no de enfocar sus esfuerzos en perseguirnos o debilitarnos para obtener inmunidad. Ahora, como ha sido costumbre en este gobierno, vamos a luchar como el primer día para que su sueño de un país justo y de desarrollo se cumpla. Juntos, más fuertes y determinados que nunca para consolidar el nuevo Ecuador. Y varios ex candidatos presidenciales anunciaron su respaldo a Daniel Noboa, candidato presidencial por Acción Democrática Nacional, que participará en la segunda vuelta junto a Luisa González del correísmo. Analistas políticos consideran que hay trabajo por hacer en estos días previo a los comicios de abril. Con los resultados electorales del pasado domingo se reconfigura el tablero político del país. Ahora todo se centra en Daniel Noboa y Luisa González, que se verán cara a cara en la segunda vuelta el próximo 13 de abril. En este sentido, varias organizaciones políticas que no lograron un mayor porcentaje de votos anunciaron su respaldo a Daniel Noboa, candidato por ADN. El partido Suma, a través de un comunicado, señaló que respaldará a Noboa por considerarlo la mejor opción para el futuro del Ecuador, sin esperar nada a cambio, y lo ratificó su vicepresidenta Sandra Hidalgo en el espacio de Noticias 7. Y se ha decidido por mayoría, por unanimidad del Consejo Directivo, apoyar la candidatura de Acción Democrática Nacional
por considerarla lo más conveniente para el bien común de todos los ecuatorianos. De su parte, Leonidas Issa, el tercer más votado, indicó que no endosará el voto a nadie, mientras que Andrea González, la cuarta candidata más votada, aunque sin ser específica, dejó saber su postura. En realidad no podría sentarme yo a conversar absolutamente nada con quienes utilizaron nuestros recursos no renovables para su proyecto personal. Según el analista político Esteban Ron, los votos de González sí podrían permitir que Noboa crezca en segunda vuelta. Sabemos que no va a ser el correísmo, no sabemos qué pueda pasar con Noboa, lo más seguro es que podría plegar ella hacia el lado de Daniel Noboa. Ahí ya tienes por lo menos un 1%, si lo logras transferir. Sin embargo, a decir de Ron, el candidato por Acción Democrática Nacional debería cambiar su estrategia para estos días de campaña. Le quedaría explotar el tema de la institucionalidad de gobierno. Aún queda por definirse a dónde irán los votos de los 12 candidatos que individualmente no obtuvieron ni el 1%. Y también si los candidatos presidenciales logran cambiar la percepción del voto nulo y blanco, que significan casi 1 millón de votos. Edison Saavedra, Noticias 7. El triunfo del presidente Daniel Noboa este domingo refleja la conexión con las nuevas audiencias y una estrategia comunicacional con el segmento joven de la población, sostienen varios analistas consultados al conocerse los resultados oficiales de los comicios realizados este domingo. Los resultados de las elecciones presidenciales de este domingo 9 de febrero confirmaron el triunfo de Daniel Noboa en una jornada que, según los analistas políticos, evidenció el impacto de una estrategia de comunicación eficaz y la consolidación de un nuevo esquema de liderazgo en el país. Para la analista política María Sol Corral, el éxito de Noboa se sustentó en su capacidad para conectar con las nuevas generaciones, particularmente a través de las redes sociales. Daniel consigue en solamente la ida, sin haber dado una declaración, porque todos estaban esperando esa declaración que no llegó, pero tiene 2.700.000 visualizaciones en su ida a la votación, y Luisa alcanza 270.000 visualizaciones. O sea, la diferencia entre estos dos candidatos es enorme, es de 4-1. Desde una perspectiva comunicacional, el analista Esteban Ron destacó que la clave del triunfo oficialista fue la forma en que se logró posicionar los mensajes y consolidar también una imagen presidencial fuerte. Noboa y su equipo lograron construir una narrativa efectiva que resonó con los votantes, señaló. Es un presidente joven. Sí, es un presidente que este grupo etario genera cierta identificación, pero aparte de eso nosotros estamos en una migración de la forma de ver la política en el Ecuador, que es una personalización, ¿sí? Más allá de los resultados, la contienda electoral reafirmó la existencia de un bipartidismo predominante donde la tendencia mayoritaria se inclinó hacia la continuidad de Noboa, según indicó el analista Alfredo Espinosa. Este escenario también se verá reflejado en el poder legislativo, donde los demás partidos políticos buscarán posicionarse y ganar espacios dentro de un nuevo equilibrio de fuerzas. Entonces la Asamblea debería tener un rol mucho más protagónico, ¿no? De apoyo a las iniciativas que vengan del Ejecutivo, pero también de análisis y de reflexión para coadyuvar a que la condición institucional del país mejore, que es lo que todos aspiramos. Mientras tanto, el escrutinio avanza y se espera que en las próximas horas el Consejo Nacional Electoral oficialice los resultados finales. Rommel Garzón, Noticias 7. Y con la finalización de la primera vuelta, el cronograma para el balotaje sigue su curso. El próximo 23 de marzo deberá desarrollarse el debate presidencial obligatorio entre los candidatos finalistas. La campaña iniciará el 24 del mismo mes hasta el 10 de abril. El proselitismo de cara a la segunda vuelta entre los candidatos finalistas no es de inmediato. Si bien acabó la primera vuelta electoral, en estos días deben transcurrir los plazos para que concluyan los escrutinios oficiales, las fases de impugnación y apelación y finalmente la proclamación de los resultados de la jornada de este domingo. De cara al balotaje o segunda vuelta, el Consejo Nacional Electoral deberá seguir ejecutando el cronograma establecido inicialmente. De acuerdo al esquema, se tiene planificado para el domingo 23 de marzo el debate presidencial entre los dos candidatos finalistas. La campaña electoral arrancará un día después, es decir, desde el 24 de marzo hasta el 10 de abril. El 6 de abril, el Consejo Nacional Electoral realizará el simulacro de votación y escrutinios. Del 11 al 13 del mismo mes regirá el silencio electoral y la segunda vuelta se realizará el domingo 13.
El nuevo presidente o presidenta en una ceremonia protocolaria de posesión a desarrollarse en el Pleno de la Asamblea Nacional. Javier Ceballos, Noticias 7. Figuras nuevas y otras ya conocidas de la política ecuatoriana ocuparán una curul en el nuevo periodo de la Asamblea Nacional que arranca el 13 de mayo próximo. ADN y Revolución Ciudadana son las dos agrupaciones políticas que tendrán el mayor número de legisladores. Según proyecciones iniciales, ADN tendría el mayor número de asambleístas en el nuevo periodo de la Asamblea. Superarían en promedio los 67 legisladores. Quienes ocuparán una curul son Anabela Asín, Nils Olsen, Sade Fritchi, Esteban Torres, Diana Jácome, Valentina Centeno, Inés Alarcón, Natalie Morillo, entre otros parlamentarios. La alianza entre el Movimiento Reto y Revolución Ciudadana tendría un número significativo de legisladores, pero menor en cuanto al número que logra ADN. Los asambleístas de esta bancada serán, por ejemplo, Raúl Chávez, Ricardo Patiño, Viviana Veloz, Pamela Aguirre, Roberto Cuero, entre otros. La demás composición del Pleno se repartirá entre bloques minoritarios como Pachacutic, Partido Social Cristiano, movimientos locales y Construye. Jonathan Parra, independiente y quien acaba sus funciones como legislador el próximo 13 de mayo, opina que con esta configuración del Pleno en el próximo periodo, lo que debe primar es el diálogo en temas de interés común para los ecuatorianos. La nueva asamblea también va a estar dividida y por el bien del país tienen que hacer lo que en realidad quiere el pueblo ecuatoriano, que devenguen su sueldo para seguir trabajando, para darles leyes y por supuesto fiscalización, que son las competencias únicas de los asambleístas. Yajiren Noriega fue reelegida asambleísta por la Revolución Ciudadana. Estará en funciones hasta el 2029. Para ella, lo ideal será conformar una mayoría superior a los 77 asambleístas con movimientos y agrupaciones afines a su pensamiento político. Es el derecho a la salud, el derecho a la educación, los derechos sociales que tienen que ser garantizados. Entre los asambleístas de ADN, Revolución Ciudadana y eventualmente Pachacutic, nacerán los acuerdos para designar a las principales autoridades de las comisiones legislativas, vocalías del CAL y las dos vicepresidencias de la legislatura. Javier Ceballos, Noticias 7. Amigos televidentes, hacemos una pequeña pausa. Enseguida regresamos con más información. Quédese con nosotros. Seguimos con más información. Con el triunfo electoral de Daniel Noboa y el movimiento ADN, la agrupación política se convierte en la primera fuerza política del país. Analistas ya habían anticipado que en estos comicios había la posibilidad de que el movimiento se asiente a la espera, o en la esfera, en este caso política, de la política nacional. Los resultados de los comicios así lo denotarían. Revisemos. Y hoy hay que reconocer que en 14 meses un movimiento se ha convertido como ADN se ha convertido en una fuerza política en el país. Este era el análisis que días antes de las elecciones realizaba el analista político Leonardo Intriago sobre el partido de gobierno y su posibilidad de convertirse en la primera fuerza política del país. Hoy ya se debate si entrará con una mayoría a la Asamblea Nacional. Tras las elecciones se puede confirmar dos aspectos. Primero, que ADN se quedó con el primer lugar en los comicios generales en todas las dignidades y en segundo, que serán el movimiento con más legisladores en el Parlamento. Y es que según los resultados oficiales del escrutinio, Daniel Noboa ha recibido una votación que en el margen está sobre la votación de la candidata González, lo cual implica algo que no ha ocurrido en los últimos 20 años, y es ver que alguien distinto a la Revolución Ciudadana pase primero a la segunda vuelta. Otro hecho inédito es que desde el 2009 no había un partido político con más asambleístas que la Revolución Ciudadana, como apuntó el parlamentario electo Esteban Torres. Y esa misma tesis la replicaron otros ganadores de la lista nacional, como Nils Olsen o Diana Jácome. Esto es solo el comienzo de un nuevo capítulo y no descansaremos hasta cumplir con quienes nos han confiado su voto por un nuevo Ecuador. Para analistas, que ADN sea considerada la primera fuerza política del Ecuador da cuenta de cómo cayeron otros proyectos políticos que ni siquiera tendrán asambleístas suficientes para conformar una bancada.
más bien Construye ha tenido pues una caída por no mantener esa fidelidad de su voto, quienes vieron incluso una posibilidad mayor en alguien que también tenía una lucha compartida, pero más posibilidades. Expertos sugieren que convertirse en el movimiento político del momento también le daría mayor gobernanza al presidente Noboa en el caso de ganar la segunda vuelta. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Alrededor del 94% de los votos ha sido escrutado hasta el momento en la provincia de Pichincha, en donde se instaló desde el domingo la Junta Provincial Electoral. Además, se tramitan más de 300 actas que han presentado inconsistencias. Durante la noche del domingo y madrugada del lunes, el material electoral de Pichincha fue trasladado hasta la Junta Electoral desde los diferentes recintos para su procesamiento. De inmediato se instaló en sesión permanente la Junta Electoral Provincial. Hasta la tarde de este lunes se había escrutado el 94.04% de las actas de todas las dignidades elegidas este domingo 9 de febrero. En cuanto a binomio presidencial, el 95.41%, asambleístas provinciales el 92.96%, asambleístas nacionales el 93.60% y parlamentarios andinos el 94.19%. Conforme nos vayan saliendo las actas con novedad, en el recuento, dado los resultados que tengamos, iremos corroborando con la información que tenemos en el sistema. Durante la sesión de la tarde se inició la revisión y análisis de las actas que habían presentado inconsistencias. 347 actas que están con novedad, las mismas que serán remitidas para el recuento, firma, inconsistencias numéricas, tenemos también lo que es... no se logran visualizar bien las actas. Todo esto con la presencia de delegados de los observadores internacionales, principalmente de la Unión Europea. Observamos todo el proceso electoral, estamos en contacto con todas las personas que están envolvidas en este proceso electoral, no interferimos y vamos a mandar nuestras informaciones para nuestro equipo central que está aquí en Quito. La Junta Electoral de Pichincha espera concluir el 100% del escrutinio hasta este martes 11 de febrero. Rommel Garzón, Noticias 7. 12 candidatos presidenciales no obtuvieron ni el 1% de los votos en las elecciones generales. El Código de la Democracia establece que quien obtenga menos del 4% de votos en 2 elecciones consecutivas deberá devolver el 50% del fondo de promoción electoral. Revisemos. Las elecciones del pasado domingo reflejan una realidad. Los postulantes a la presidencia no representarían a los ciudadanos, o eso al menos lo reflejan los resultados. 12 de los 16 candidatos obtuvieron menos del 1% de votos. El más alto fue Henry Kronfle con el 0.71% y el más bajo, Iván Saquicela, con tan solo el 0.12%. Según el analista político Alfredo Espinosa, urgen reformas al Código de la Democracia. Dejar el grifo abierto para que cualquiera, por el simple hecho de expresar públicamente su deseo de ser candidato, participe en una elección auspiciado por una organización política con la cual no tiene ningún vínculo, lo único que ha hecho es degradar la calidad de la democracia, insisto, degradar la calidad del sistema de partidos. Según el artículo 223.1 del Código de la Democracia, quien en 2 elecciones consecutivas no obtenga el 4% de los votos, deberá devolver el 50% del fondo de promoción electoral. La gran discusión aquí es a quién le cobran la plata, a la organización política, a cuál de ellas, o si le cobran al candidato. Para Espinosa, las reformas también deben estar en la formación de las organizaciones políticas con la recolección de firmas de afiliados. La mayoría de ciudadanos no sabe ni dónde opera ni quiénes son sus líderes, pero sí sabe que reciben recursos del Estado para su funcionamiento. Por otro lado, para el analista político Esteban Ron, es necesario que a través de reformas legales se restrinja la cantidad de candidatos invitados. No puede ser que de 16 binomios, ¿sí?, tengas a 12 con candidatos invitados. Los candidatos invitados te vienen a distorsionar la carrera o trayectoria política que podría tener una persona dentro de la actividad de una organización política. Lo que debería haber, según Ron, es un sistema de sanciones similares a las tarjetas rojas y amarillas en el fútbol, que acumulen infracciones que podrían terminar con la existencia de partidos políticos. Si es que no cumples 2 o 3, ya eliminar la organización política. Entonces, creo que los mecanismos hay, pero de ahí limitar el número de candidatos es romper con el principio de pluralidad y eso es bien complicado. Edison Saavedra, Noticias 7.
La Policía Nacional informó que hasta este domingo 9 de febrero del 2025 se emitieron 759 citaciones y hubo 6 detenidos por incumplimiento de la ley seca, el silencio electoral y por diferentes infracciones electorales. La información de la Policía Nacional se emitió con corte a las 16 horas de este domingo 9 de febrero, donde se señala que se emitieron 759 citaciones durante las elecciones. De ellas, 741 por consumir o expender bebidas alcohólicas y 13 por presentarse a votar en estado etílico. 741 libadores que han sido entregados a las estaciones respectivas a nivel nacional. Es una cifra bastante grande igual. El trabajo policial justamente se refleja en estos números y yo creo que debemos seguir mejorando estos temas junto con la ciudadanía. Además, una persona fue citada por realizar propaganda dentro de un recinto electoral y 2 personas más por realizar propaganda en días prohibidos. Además, 2 personas fueron citadas por alterar el desarrollo de las votaciones. En cuanto a infracciones electorales, 6 personas fueron detenidas, 3 por falso sufragio y 1 por falsificación y uso de documento falso y 2 por suplantación de identidad. Desde las gobernaciones provinciales se coordinaron operativos en todas las provincias para garantizar el cumplimiento de la normativa electoral. Consideramos como Policía Nacional que en efecto esta jornada electoral ha sido bastante respetuosa de la normativa, de la legalidad y a diferencia de lo que como usted bien indica se pensaba, realmente ha sido una jornada pacífica en nuestro país. Según el informe de la policía, los controles iniciaron el pasado viernes 7 de febrero, cuando entró en vigencia la ley seca, la cual prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas hasta el cierre de los comicios y también pasado el mediodía del 10 de febrero. Las personas citadas por violar esta restricción deberán pagar una multa de $235. Rommel Garzón, Noticias 7. Y en la jornada de la primera vuelta electoral, la policía informó que hubo a escala nacional 1.434 detenidos del total, pero en este caso 1.474 detenidos a 15 personas por falsificación y uso de documentos falsos, 5 por suplantación de identidad y 15 por falso sufragio. Por tema de boletas se capturó a un total de 623 personas, 18 por violación, 27 por tráfico de drogas, 14 por asesinato, 15 por el delito de porte y tenencia de armas, 17 por abuso sexual y 178 por el cometimiento de otros delitos. Se capturó a 227 ciudadanos también por boletas de apremio ya vigentes. Con el auge de las plataformas digitales y la diversificación de las audiencias, los públicos digitales están marcando nuevas tendencias en las estrategias de marketing electoral. Consultores y especialistas en nuevas tecnologías destacan que la clasificación por edades y la definición del votante están revolucionando la manera en que los candidatos se comunican con sus electores. Para iniciar el análisis es necesario conocer la clasificación de las diferentes generaciones y sus intereses. Los baby boomers, por ejemplo, de 56 años en adelante, este grupo valora candidatos con experiencia comprobada y propuestas que refuercen la seguridad social y los derechos de los jubilados. Su preferencia son los medios tradicionales como principal fuente de información. La generación X, de 41 a 55 años, prefiere una combinación de propuestas económicas y sociales, rechazando cambios radicales. Este grupo se forma tanto por medios tradicionales como digitales. Los millennials de 26 a 40 años buscan líderes que propongan soluciones relacionadas con el empleo y el emprendimiento. Este grupo prioriza la información transmitida en debates en línea y plataformas digitales, valorando temas sociales y económicos. Y los centennials de 18 a 25 años, jóvenes altamente influenciados por contenidos virales en redes como TikTok, prefieren candidatos que conecten con causas sociales como el cambio climático, la protección animal y las alternativas innovadoras e independientes. Los expertos dicen que los millennials y los centennials podrían definir una elección. Que el 28% de la población ecuatoriana son centennials y el 22% justamente son millennials. Esto nos conduce a esta cifra bastante elevada, que es el 54% del padrón electoral del 2023, que fue justamente distribuido por el Consejo Nacional Electoral. Por ello, de lo que se observa en redes sociales, la mayoría de candidaturas se inclina por contenidos digitales para captar al electorado. Y todas las campañas apelan siempre al voto joven, ¿no? De hecho, si vemos el uso del TikTok,
a veces correcto, a veces errado, ¿no? Pensar que solo una plataforma ya te lleva a una audiencia es errado, porque el contenido es lo que te va a enganchar. Con TikTok a la cabeza, las redes sociales han tenido un impacto significativo en los votantes indecisos. Como dato se destaca que 14 de los 18 millones de usuarios ecuatorianos activos tienen una cuenta en esta plataforma. Rommel Garzón, Tu Voto 2025. En Ecuador el voto facultativo, es decir, opcional, está dirigido para jóvenes entre los 16 y 18 años de edad y adultos mayores sobre los 65 años. Pese a no ser obligatorio estas elecciones generales, encontramos que muchos acudieron a las urnas a asegurarse que es por el amor al país y a la patria. Los vemos con canas en el cabello. Sus rostros tienen las marcas de sus expresiones más frecuentes y se nota que ya han pasado los 65 años. En el patio de la Unidad Educativa Salesiana Don Bosco, vimos entrar y salir a muchos adultos mayores. Desde que abrieron el recinto electoral este domingo 9 de febrero, muchos de ellos ejercieron su derecho al voto, pese a ser facultativo, es decir, que no es obligatorio, y nos compartieron por qué lo hacen. Bueno, yo ya casi ya no de votar, pero me gusta votar porque todavía puedo caminar. Entonces. No es obligatorio, pero es un gusto. Y esperar que haya un gobernante bueno. Eso es lo que esperamos del pueblo, gobernantes buenos. Entre ellos coinciden en una cosa: mientras puedan, seguirán votando. Hasta cuando yo pueda. Claro, señorita, hasta cuando yo pueda. Dios me da esas fuerzas todavía y lo vengo. Ya es una obligación, como se dice, para uno. ¿Y usted seguirá viniendo hasta...? Hasta que más o menos pueda. No nos podemos ir sin preguntarles qué consejo les dan a las nuevas generaciones en este día tan importante. Se acerquen a votar todos los pero que voten con conciencia, con pensamiento, ¿no? No van a votar por votar, no sé qué dice usted, lo que digo yo. Mucho al celular y que traten de ver por el pueblo ecuatoriano, ¿no? Que está verdaderamente, necesitamos una juventud con mucha voluntad, con mucha fuerza. Y con calma, uno a uno se retiró de su recinto electoral, contentos de haber cumplido con su país. Manuela Bedón, Tu Voto 2025. En los exteriores de los recintos electorales se genera mucho movimiento comercial. La comida suele ser uno de los protagonistas, que se ha convertido en tradición para muchas familias. Veamos. ¡Calientita, las de morocho! ¡Manguito, manguito! Mi bizcocho tiene muy buena acogida. Tortillas de papa con caucara, fritada, salchipapas, jugos, helados y hasta ensaladas de frutas. Las opciones son infinitas, especialmente si de comer se trata en los exteriores de los recintos electorales. ¿Qué decidiste comer el día de hoy? Un choripán. ¿Y qué tal estuvo? Aún no apruebo, pero creo que va a estar muy bien. Lo que es de nuestra tradición de aquí de Quito. Bueno, me parece muy bien, sobre todo para las personas que tienen pequeños emprendimientos, pues puedan hacer sus ventas. Eso hace bien a la economía también. Pero más allá de generar un ingreso extra, muchas familias llevan esta tradición de generación en generación, como es el caso de doña Rosita, quien lleva vendiendo en los exteriores del Colegio Central Técnico por 45 años. Vendo 45 años en las votaciones. ¿Qué nomás vende usted? Vendo fritada, papas de María y papitas con cuero, tortilla. Se come. Por eso salgo todas las votaciones. Sin duda, saborear la gastronomía en los exteriores de los recintos electorales es algo que se ha vuelto una tradición para muchos aquí en la capital. Y no solo en la capital, en todo el Ecuador. En la unidad educativa La Dolorosa se han puesto estas empanadas de morocho desde hace 10 años. Y aquí tenemos algunos de los comensales que nos han dicho que disfrutan pues de esta delicia justamente desde hace una década. Mi señor, cuéntenos, ¿qué tiene de especial esta empanada de morocho? A ver, primeramente venimos por el objetivo principal, que es la votación. Votar con mucho respeto, y de ahí obviamente venimos a disfrutar de los placeres de Quito, que es la gastronomía, en especial las empanadas de morocho. Y es que es muy difícil resistirse a esos aromas, colores, texturas y por supuesto sabores.
Agentes de la policía rescataron en Manabí a un hombre de la tercera edad, quien permaneció en el poder de los secuestradores por 10 días. Los plagiadores exigían a los familiares de la víctima una fuerte suma de dinero para poder liberarlo. Agentes de la UNAS en coordinación con policías tácticos del Grupo de Intervención y Rescate GIR llegaron hasta un lugar alejado de la ciudad en el límite entre los cantones Chone y Tosagua, provincia de Manabí, en busca de una persona que estaba retenida en contra de su voluntad. Rompiendo la barrera de la naturaleza, arribaron hasta donde el camino terminaba en busca del ciudadano de la tercera edad secuestrado hace 10 días. La UNAS junto a las unidades tácticas del GIR le devuelve lo más preciado después de su vida, la libertad. Bienvenido a libertad. Gracias. ¡Viva la Policía Nacional! A la víctima los secuestradores lo tenían en una zona donde solo se llegaba caminando o en mula. A quien lo cuidaba lo sorprendieron descansando. Agentes de la UNAS le devolvieron la libertad al hombre de la tercera edad. Esta es una muestra más de nuestro trabajo eficiente de nuestras unidades especiales, como es la UNAS, como es el GIR, para la liberación de este ciudadano de bien. La víctima de secuestro fue evacuada por aire. El aeropolicial colaboró en el operativo que puso fin a largas y eternas horas de espera que vivieron los familiares del hombre de más o menos 70 años de edad. Por haberme devuelto mi vida de nuevo, lo que ha hecho la Policía Nacional, y aquí estamos confiando más en ella. El operativo dejó 3 detenidos aparentemente implicados de manera directa en el secuestro. Además decomisaron equipos celulares y chips donde habría mensajes entre los plagiadores y los parientes de la víctima, a quienes les exigían una fuerte suma de dinero a cambio de su libertad. Iván Casamen, Noticias 7. Agentes de la Policía Judicial del Distrito Metropolitano de Quito desarticularon una banda delictiva integrada por ciudadanos extranjeros. La oportuna intervención del eje investigativo permitió la captura de 9 sospechosos de robar una joyería. Los detenidos serían parte de una organización delictiva que robaron una joyería ubicada en el centro de Quito. Varios de los sospechosos fueron capturados en el sur de la ciudad cuando se movilizaban en un vehículo. La persecución del eje preventivo fue inmediato, ya que la persona dueña de esta joyería activó su botón de seguridad. En flagrancia allanaron un inmueble en la ciudad de Machachi, donde fueron encontrados más sospechosos. Según el jefe de la brigada anticriminal, actuaban de 10 a 15 personas, todos con roles y funciones. Y parte de la organización estaba también en las afueras, como campaneros, como lo estoy explicando, y también como motociclistas que fueron levantaron a las personas que hicieron el robo. Además, estarían implicados en robos bajo la modalidad de sacapintas. A los detenidos les venían siguiendo los movimientos y saben que tenían una forma para despistar el accionar de la policía. Estas personas llaman al 911 reportando hechos delictivos en otras partes de la ciudad para distraer la atención de la Policía Nacional en llamadas falsas. Entre los aprendidos quienes aparecen en el robo de la joyería, de los 9, 8 son venezolanos, a pesar que no cuentan con antecedentes. Según los agentes investigadores, estarían implicados en varios eventos delictivos. Hemos logrado identificar y neutralizar esta organización que estaba afectando a la ciudadanía de aquí de Quito y del país. El operativo policial permitió la recuperación de 90 joyas de oro. Iván Casamen, Noticias 7. Y en la provincia de Sucumbíos, el ejército ecuatoriano localizó un complejo artesanal de refinamiento de crudo. El operativo dejó el decomiso de aproximadamente 5.000 galones de gasolina blanca y varios detenidos. Información de inteligencia militar alertó a la patrulla de la presencia de una infraestructura artesanal en el sector de Dureno, Cantón Lago Agrio, donde almacenaban crudo que era sacado mediante el conocido pinchazo que realizaban a la tubería del oleoducto. En un área de aproximadamente 300 metros cuadrados, camuflado por la vegetación de la zona, refinaban el combustible y lo convertían en gasolina blanca. Fuerzas Armadas, seguimos trabajando en beneficio del país y de la ciudadanía. Luego del proceso de refinamiento, la gasolina blanca era almacenada en tanques que en base a mangueras abastecían a tanqueros y camiones que se estacionaban en la vía. Según las autoridades, el combustible era llevado al lado colombiano, donde lo utilizan para el refinamiento de la hoja de coca. 4 aprendidos, 2 camiones, un
un vehículo tipo SUV y una motocicleta retenida y 2 armas artesanales. Un nuevo golpe a las estructuras criminales que buscan lugares de difícil acceso para armar campamentos clandestinos en el límite político internacional. Iván Casamen, Noticias 7. El gerente del Metro de Quito ha sido convocado este martes por el Consejo Metropolitano de Quito para rendir cuentas sobre la crítica situación que enfrenta el sistema de transporte subterráneo de la capital. La sesión se desarrollará en un contexto que preocupa por la declaratoria de desierto del proceso de contratación para el mantenimiento de la obra y la confirmación de fisuras en las rieles. La noticia alarmó a todos. En una inspección ocular se detectó la presencia de fisuras en las rieles del metro en el tramo comprendido entre las estaciones del Recreo y la Magdalena al sur de la ciudad. Un par de personas recorriendo las rieles buscando qué hay, cuando lo lógico es que el metro tenga un escáner. Y ahí va un escáner computarizado que pasa por las rieles detectando que haya fisuras, que el alineamiento esté bien, que el ajuste esté bien, para evitar este tipo de cosas. Esa herramienta no hay en Quito este momento. Según el actual gerente del metro, se trataría de microfisuras que no pondrían en riesgo la operación ni la seguridad de los usuarios. Sin embargo, el concejal Andrés Campaña opina lo contrario. Si tenemos la cabeza del riel que es de 70 milímetros y 60 de ellos están fisurados, pues no estamos hablando de una microfisura como hacen entender el gerente de Metro de Quito. Señalan que esto es el resultado de más de un año sin mantenimiento adecuado y según el actual gerente, este no llegará sino hasta mediados del 2025. Las fisuras en las rieles, uno de los problemas más críticos, podría deberse a 3 factores principales: material defectuoso, instalación deficiente u operación inadecuada. Puede ser un tema de mala operación, de mal frenado. Hay que recordar que el sistema metro está operando de forma manual y no de forma automática. Es decir, ese sistema no estuvo listo al arranque. La situación se agrava tras la declaratoria de desierto del proceso de contratación para el mantenimiento, lo que ha dejado al sistema en un estado de vulnerabilidad. Que estas fisuras se hayan generado porque no se cuenta con el mantenimiento preventivo y correctivo, o que esas fisuras son fruto de materiales inadecuados. Este martes el gerente del Metro de Quito deberá explicar la situación ante el Pleno del Consejo. Los concejales y la ciudadanía buscan respuestas concretas y acciones inmediatas para evitar que la situación empeore en uno de los principales sistemas de movilidad de la capital. Romer Garzón, Noticias 7. Y atención, porque el Ministerio de Agricultura y Ganadería entregó 300 paquetes tecnológicos a productores de Novol y Balsar, cantones de la provincia del Guayas. El objetivo no es otro que estar de acuerdo a las autoridades, pues lógicamente es mejorar el rendimiento agrícola de los cultivos en el país. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de la Dirección Distrital del Guayas, entregó 300 paquetes tecnológicos para productores de esa provincia de la costa. Los primeros 200 beneficiarios corresponden a la Asociación de Pueblos Montubios de Balsar y los otros 100 a personas que son agricultores de Novol, quienes ahora cuentan con herramientas para la producción de maíz duro, arroz y cacao. Las autoridades enfatizaron que el objetivo de este apoyo gubernamental es mejorar el rendimiento agrícola de los cultivos y así cada productor pueda tener mayores ingresos económicos por su trabajo. Varios representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería enfatizaron que previo a esta entrega de los paquetes tecnológicos se realizó un estudio técnico para establecer las necesidades de cada uno de los productores y así los kits incluían semillas, fertilizantes y elementos fitosanitarios que faciliten la obtención de materia con niveles nutricionales óptimos. Además, el ministro de Agricultura, Danilo Palacios, firmó un convenio con el Ministerio de Educación para entregar 26 vehículos chatarrizados pertenecientes a esa cartera de Estado, a fin de que los estudiantes de 6 colegios tecnológicos del Guayas puedan realizar prácticas y no solo tengan clases teóricas. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Arrancó febrero con buenas noticias para los dueños de animales de compañía, pues el gobierno eliminó el IVA a los alimentos de mascotas. ¿Qué les parece este beneficio? Les contamos más de inmediato.
Cariñosos, juguetones, llenos de vida y por supuesto adorables, son los animalitos de compañía, que independientemente de su forma, nos alegran los días. Y nosotros, como dueños, debemos garantizarles una vida digna con alimentación apropiada y atención veterinaria. Como un incentivo a los cuidadores de estos animalitos, el presidente eliminó el IVA para alimentos desde este mes de febrero y ya está vigente en las tiendas de mascotas del país. Primero, en realidad ya aplica lo que es el IVA en el cero. Antes salía el 15%, pero ahora ya está totalmente eliminado, entonces pueden acercarse directamente ya. Un ejemplo tenemos aquí que estaba marcado 43, un alimento de 9 kilogramos y ahora ya está en 35,87, que ya es un ahorro. En realidad, si es que se pone a comparar incluso en bultos grandes, le sale mucho mejor. El decreto presidencial incluye alimentos de balanceado nutricional seco y húmedo, importados o adquiridos localmente, pero también antiparasitarios y productos para uso veterinario, los cuales determinará el ARCSA. La eliminación del IVA para estos productos les permite ahorrarse cerca de $10 mensuales. Esto depende del tipo de comida y la cantidad de mascotas que tenga. Cuesta como $40 por el tema de compro comida premium porque es mejor. Un precio estándar de lo que se gasta en un perrito son de $40 a $60 y pues el 15% vendría a ser casi $10, ¿no? Entonces esos $10 se puede invertir en las vacunas de los perritos, en las desparasitaciones, en la alimentación. En Ecuador, según el censo del 2022, 6 de cada 10 hogares tienen al menos un animal de compañía, siendo el 68,5% perros y el 31,5% gatos. Aproximadamente se estiman que son 7,6 millones de animalitos en todo el país. Momento de una nueva pausa. Al regresar, toda la información deportiva. Fer, ¿qué tienes? Claro que sí, tenemos de todo un poco, pero es deporte internacional sobre todo. Estén pendientes, fútbol español, fútbol inglés, tenis también tenemos, el Super Bowl que se vio el día de ayer. La verdad es que hay de todo un poco, Meche. Regresamos con eso y más entonces, no se vayan.